Temas tan variopintos como los nuevos modelos de financiación de medicamentos, la seguridad del paciente, el nuevo código ético farmacéutico o la situación de la farmacia hospitalaria en el año 2020 fueron los que se trataron durante el 60 Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, que tuvo lugar los días 18, 19 y 20 en Valencia. Asimismo, se organizaron desayunos con expertos para abordar asuntos concernientes a enfermedades raras y medicamentos huérfanos. En concreto, en el encuentro hacia un consenso europeo en la evaluación de medicamentos huérfanos, se puso de manifiesto la necesidad de contar con un mayor consenso en este ámbito y tener más en cuenta los estudios observacionales. Lo cierto es que, tal y como pusieron de manifiesto los expertos, a finales de 2014 la Agencia Europea del Medicamento realizó alrededor de 1.100 designaciones de medicamentos huérfanos, de los cuales solo un pequeño porcentaje recibe la autorización. Lo cierto es que a principios de 2015 había solamente 82 comercializados en Europa. El porcentaje de medicamentos huérfanos que logra entrar en los sistemas sanitarios es muy bajo. Dado que la regulación de estos medicamentos se enfrenta al conflicto entre el acceso temprano a estos fármacos y una evaluación rigurosa de los beneficios que generan, los expertos incidieron en que todos los agentes ligados al ámbito sanitario han de sentarse en una misma mesa y dialogar para avanzar en este terreno. No solamente industria con agentes de evaluación, sino reguladores con evaluadores, tener en cuenta también la opinión de los pacientes, porque a veces hablamos con unos pacientes que tienen voz y que son expertos de sus propias enfermedades. Es decir, yo creo que estamos delante de un cambio de paradigma de las relaciones entre, a mí me gusta hablar de que somos todos partes del mismo ecosistema de salud, y siendo parte del mismo ecosistema estamos obligados a entendernos por el bien de los pacientes finalmente. Además, Granados expuso algunas de las diferencias más significativas entre países. Habló de que, por ejemplo, el NICE rechaza en torno al 30% de las designaciones que recibe y en el caso de Australia la cifra aumenta hasta el 40%. Muchas aplicaciones, algunas designaciones y muy pocas entradas en el mercado, afirmó Granados. Sin duda, la perspectiva internacional la ofreció la evaluadora del NICE, asegurando que en Inglaterra se tiene en cuenta la naturaleza de la patología, refiriéndose a cuál es la mortalidad causada por la enfermedad, la discapacidad clínica, el impacto en la calidad de vida, el impacto de las nuevas tecnologías, es decir, su efecto clínico, el grado de incertidumbre, la heterogeneidad en la evidencia, la magnitud total de los beneficios sanitarios, también el impacto de la tecnología y los beneficios directos que ésta tiene sobre su salud. Finalmente, se nombraron algunas iniciativas que se están llevando a cabo, especialmente en el marco de Europa, pero los asistentes reconocieron que hay que ser más imaginativos y apostar por opciones novedosas. La propia Comunidad Europea, la propia Agencia Europea del Medicamento exige la misma garantía de seguridad y de efectividad que para el resto de medicamentos. Eso es muy difícil de conseguir. Evidentemente, nos tenemos que de alguna manera inventar nuevas metodologías, como es el ensayo clínico de caso único. También hubo sesiones más prácticas, como los talleres competenciales y tecnológicos. En uno de ellos se analizó la eficiencia de los nuevos medicamentos basada en NNT aplicado a esclerosis múltiple. Los NNT se definen como el número necesario de pacientes a tratar para tener un resultado de salud positivo, y fueron los expertos quienes no solo explicaron cómo calcularlos, sino que mostraron varios ejemplos. La verdad es que los NNT son una herramienta fundamental, dan una perspectiva interesante en el sentido que hablan del impacto que tiene una intervención, permite comparar con otras intervenciones y además habla de valores absolutos. ¿Cuánta carga de enfermedad ahorramos? ¿Cuántos casos nuevos nos evitamos? ¿Cuántos éxitos tenemos asociados a la intervención? Es una medida absoluta y tiene sus pegas, pero claramente las ventajas son superiores. Y en estudios de evaluación de eficiencia, cuando hablamos de efectividad, son las que se deben utilizar. Cuando vamos a evaluar nuevos fármacos, lo importante es el cálculo del coste-utilidad. Pero cuando no tenemos datos de años de vida ajustados por calidad, lo que hacemos es calcular el coste-efectividad. Y cuando calculamos el coste-efectividad, si la variable la hemos medido como una variable binaria de porcentaje de pacientes que responden, etcétera, podemos calcular la diferencia de eficacia entre los tratamientos, una diferencia absoluta, la calculamos como
el NNT. Entonces, en estos casos sí que lo importante es la diferencia absoluta en la eficacia de los tratamientos y esto nos lo refleja el NNT. No obstante, ambos reconocieron que pese a las ventajas que tiene esta herramienta, también tiene sus limitaciones. Por un lado, los NNT ofrecen una idea de efecto absoluto que tiene una intervención en comparación con otra y por otro es que son fácilmente entendibles. Hasta aquí las dos ventajas principales. Sobre las limitaciones, Ortega resaltó que el NNT solamente se calcula para una variable y es necesario calcularlo para varias. A modo de conclusión, el responsable de farmacia del Hospital de Manises puso el broche al encuentro, incidiendo brevemente en por qué los profesionales sanitarios deben de contemplar el uso de estas herramientas. Los NNTs proveen una gran potencia comunicadora porque incluyen tanto información clínica como estadística y es muy importante tener claro que hay que evaluar siempre la eficiencia de los nuevos medicamentos, si puede ser siempre que sean estudios de coste-utilidad, cuando no sea posible coste-utilidad pues sería coste-efectividad, pero teniendo siempre en cuenta las diferencias absolutas. En definitiva, los expertos insistieron en la importancia de evaluar la eficiencia y señalaron que la mejor forma de hacerlo es a través de análisis coste-utilidad. Cuando este no es posible, se debe apostar por los análisis de coste-efectividad, utilizar varias medidas y valorar la diferencia absoluta entre efectos de los tratamientos, por ejemplo, los NNT, y por último afirmaron que no se puede comparar la efectividad de tratamientos de manera informal, sino que hay que utilizar comparaciones directas o indirectas ajustadas.